Si no queremos quedar obsoletos al nacer, si queremos permanecer en lo más alto de la evolución, parece que solo hay una solución: convertirnos en robots. Nos guste o no, nos estamos convirtiendo en cibernéticos, en transhumanos. El transhumano es una evolución de humano a poshumano. Dejaremos de ser exclusivamente biológicos y tendremos muchos añadidos artificiales. ¿Caminamos desnudos? No. Llevamos ropa, llevamos gafas, llevamos tapones para los oídos. Se trata de añadidos muy básicos para nuestra biología, pero también tenemos prótesis y marcapasos. Poco a poco iremos viendo prótesis mucho más avanzadas hasta que, al final, tengamos cuerpos protésicos. Creo que el poshumano será posbiológico. Lo que quiero decir es que habrá un proceso gradual, no un cambio repentino a una forma diferente. Creo que poco a poco iremos integrando cada vez más tecnología en nuestros cuerpos, reemplazando nuestros órganos por otros más eficientes. Iremos sustituyendo el tejido neurológico, porque se muere después de un tiempo y puede sufrir fácilmente daños químicos. Así que creo que a la larga cambiaremos nuestras células cerebrales por piezas informáticas mucho más eficientes y potentes. El Dr. Theodore Berger es director del Instituto de Ingeniería Neurológica de la Universidad de Southern California. Un equipo de científicos de élite de diferentes disciplinas, tales como neurología y programación informática, han colaborado para desarrollar un chip que pueda reemplazar partes del cerebro o a largo plazo añadir más potencia cerebral. Una de las primeras cosas que hacemos es estudiar esta parte del cerebro de forma experimental. Necesitamos saber exactamente cómo se comporta si queremos reproducir esa función en un chip informático y colocarlo en el cerebro. Así que lo que hacemos es extraerle el cerebro a los animales que utilizamos para estos experimentos, rebanarlo y mantener con vida las diferentes rodajas en una placa para estudiar la actividad eléctrica de las neuronas. Utilizan impulsos eléctricos para comunicarse entre ellas, como los transistores en un circuito, y lo que hacemos es probar las células para averiguar cómo se comportan cuando les enviamos señales generadas mediante ordenador. Observando su lenguaje, deducimos la función e intentamos describirla mediante ecuaciones matemáticas. Mis colegas han tomado ese modelo matemático y han construido un circuito en un microchip muy pequeño, 1 milímetro por 1 milímetro, para que podamos extraer parte del hipocampo, que es como un circuito, y sustituirlo por el microchip. Ahora el circuito funciona como uno biológico y la información entrante, los patrones temporales de entrada son iguales a los de salida, como sucedería con cualquier tejido biológico. Sin embargo, hay un microchip haciendo la función biológica. Actualmente el chip está siendo probado en animales. Uno de los problemas que aún no se han resuelto es la conexión del chip al cerebro. La tecnología actual utiliza electrodos diminutos, pero en el futuro podría emplearse la opción de implantar células cerebrales directamente en los puntos de conexión del chip. Estas podrían ser forzadas a conectarse en puntos exactos del cerebro para crear una interfaz perfecta. Si un piloto de avión estuviera a punto de pulsar el botón equivocado, sería interesante pensar en la forma de identificar los patrones de pensamiento, los patrones de memoria. Y si ese piloto fuera a pulsar el botón de eyección cuando no debe, o el de lanzamiento de bombas, deberíamos poder intervenir y evitarlo. En la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, intentamos comprender exactamente eso. ¿Cómo se representa la información en el cerebro? We have here, for all practical purposes, a normal human being, except for his electronic sensory control system, of course.
Identificando el sistema de circuitos electrónicos de las diferentes secciones del cerebro, deberíamos poder leer su contenido, meterlo en un disco duro y transmitirlo directamente al cerebro de otra persona. Parte de nuestro problema es colocar suficientes sensores en el cerebro sin dañarlo. Hay que meter los suficientes para conseguir la información necesaria para comprender el patrón total de la actividad. Si lo conseguimos, tendremos que desarrollar un modelo matemático de cómo se desarrolla y procesa la información en ese laberinto. Esa será nuestra tarea los próximos años. Si lo conseguimos, llegaremos a la meta. Conseguiremos nuestro objetivo. Sería demasiado conservador decir que para el 2025 seremos capaces de conocer todo lo que sucede en nuestro cerebro. Las conexiones neuronales, las claves sinápticas, los neurotransmisores y crear una enorme base de datos copiando cada célula al detalle para poder introducir esa información en un ordenador con capacidad suficiente y crear una copia del proceso de pensamiento que tiene lugar en nuestras mentes. En realidad se trata de una prueba de que somos capaces de desentrañar los secretos de la inteligencia que existe en el cerebro humano. Una vez que hemos escaneado esa información, también podemos comprender y ver cómo está organizado y mejorarlo o extenderlo. Podemos aumentar la memoria o hacer que funcione más rápido e incluso ampliar las capacidades perceptivas. La realidad y la realidad virtual están empezando a fusionarse. Para entender cómo va a suceder, tenemos que fijarnos en otro tipo de tecnología destinada a eclipsar a cualquier otra: la nanotecnología. Conseguir el control de la materia átomo a átomo. La nanotecnología ofrecerá muchas oportunidades a otras tecnologías, sobre todo a la informática. Cuando puedan hacerse conexiones informáticas mediante átomos, la potencia aumentará enormemente. Ordenadores increíblemente potentes. Podremos meter en un azucarillo un ordenador más potente que todos los que existen actualmente combinados. Este punto giratorio es la primera nanomáquina jamás construida del tamaño de un átomo. Cogí el F1-ATPA y le puse una pequeña hélice que girara hasta alcanzar una molécula. Ahora puedo manipular muchos miles y crear sistemas más complejos, como los que tenemos en nuestro cuerpo, para que lleven a cabo funciones más sofisticadas. El objetivo final es crear robots tan pequeños como los virus, llamados nanobots. Estos serán tan inteligentes como los ordenadores actuales, y una de sus posibles aplicaciones será la medicina. Los nanobots podrían ser inyectados en el torrente sanguíneo de una persona para acabar con las células cancerígenas, por ejemplo, o para llevar a cabo labores de mantenimiento en el cuerpo, e incluso para modificar el código genético. Puede que parezca una tecnología muy costosa, pero de hecho es todo lo contrario. Es importante admitir que la epopeya posthumana se acerca. En serio. Es lo que queremos. Y se puede ver escrito en las páginas de las revistas. Las palabras del profeta están escritas en las paredes del metro. Por el momento no estamos dispuestos a violar los límites humanos, pero cada vez tenemos más capacidad para hacerlo. Pero también es importante destacar que este no es el final de la historia, que no soluciona todos nuestros problemas y que crea otros nuevos que se intensificarán. Habrá más de un tipo de posthumanidad. Y el mero hecho de que dejemos de ser humanos no significa que no volvamos a sufrir los mismos problemas de personalidad que antes. Eso no nos liberará de nosotros mismos y probablemente acentúe los matices y no lo contrario. No vamos a convertirnos en máquinas como Robocop. Solo tendremos nuevas habilidades y poderes. Lo cual supone un problema, porque a mayor poder, más responsabilidad, no menos.